Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de noticias interesantes y buena energía. Soy su anfitrión /A de siempre, listo /A para traerles lo último y lo más fascinante del mundo del entretenimiento, y hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de los corazones de muchos fanáticos. ¿Listos para la bomba? Hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a medio mundo boquiabierto, un titular que saltó el 25 de diciembre de 2025, nada más y nada menos que el día de Navidad, un regalo inesperado y sí, impactante. Estamos hablando de *Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, solo escuchar sus nombres juntos ya evoca un montón de recuerdos, de momentos icónicos en pantalla, y de una química que traspasó la televisión para conquistar a millones de seguidores. Pero lo que vamos a desgranar hoy va mucho más allá de sus personajes, de sus proyectos, porque la noticia que los rodea es, bueno, vamos a decir que es algo que nadie vio venir, y que ha desatado una tormenta de especulaciones, reacciones y un sinfín de conversaciones online. Antes de sumergirnos de lleno en este huracán de novedades, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse. Aquí nos encanta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, y no querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Así que adelante, suscríbanse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El titular es directo y contundente, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, la sorpresa es un eufemismo. Imaginen en plena Nochebuena, mientras muchos estaban disfrutando de cenas familiares, intercambiando regalos y compartiendo momentos entrañables, nuestros queridos Hande y Kerem decidieron, bueno, mejor dicho, el mundo del espectáculo decidió que era el momento de lanzar una bomba informativa que, sinceramente, ha monopolizado las conversaciones de los días posteriores. Para aquellos que quizás no están tan inmersos en el universo de las telenovelas turcas, déjenme ponerles en contexto. Hande Erçel es una de las actrices más aclamadas y queridas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento para dar vida a personajes memorables. Por su parte, Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones con su carisma, su versatilidad y, por supuesto, su increíble química con Hande. Juntos protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, una producción que se convirtió en un fenómeno global, ganándose un lugar especial en los corazones de los fans en todo el mundo, incluyendo muchos de ustedes que nos ven desde diferentes rincones del planeta. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan convincente que muchos fanáticos anhelaban que esa chispa se extendiera fuera de la pantalla. Y de hecho hubo un tiempo en que los rumores sobre su relación en la vida real flotaron en el aire, alimentando aún más la pasión de sus seguidores. Pero volvamos al titular del 25 de diciembre de 2025. La sorpresa de la que hablamos no es una simple renovación de contrato, ni el anuncio de un nuevo proyecto juntos, aunque eso ya sería noticia. No, la noticia es algo que ha cogido por sorpresa a propios y extraños, algo que ha provocado un auténtico revuelo en las redes sociales, con hashtags que se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Las especulaciones iniciales fueron de todo tipo, desde un posible matrimonio sorpresa, hasta el anuncio de un bebé en camino, o incluso, una colaboración profesional completamente inesperada y a gran escala. La imaginación de los fans voló, como suele suceder cuando se trata de parejas tan queridas. Y aquí viene la parte intrigante, ¿cuál fue esa noticia que logró acaparar la atención de tantos, y de forma tan abrupta, en un día tan especial? Bueno, después de mucho misterio, de filtraciones selectivas y de comunicados crípticos, la noticia oficial, la que se confirmó y que realmente nos dejó sin aliento, fue la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir sus fuerzas de una manera completamente innovadora y ambiciosa, lanzando una empresa conjunta dedicada a la producción cinematográfica y televisiva, con un enfoque particular en historias con impacto social y cultural. Sí, han oído bien. No es un matrimonio, no es un embarazo, aunque quién sabe qué nos deparará el futuro. Pero lo que sí es un hecho y es verdaderamente impactante, es que Hande y Kerem han decidido dar un paso adelante en sus carreras, no solo como actores, sino como creadores. Han fundado una productora llamada Nova Visionaries. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado conjunto emitido en sus redes sociales y en los principales medios de comunicación turcos e internacionales. Imaginen la audacia. Dos de los actores más exitosos y reconocidos de Turquía deciden no solo seguir actuando,
sino también tomar las riendas de la producción, de la creación de historias. Esto demuestra una madurez profesional y una visión de futuro impresionante. La declaración hablaba de compartir narrativas que inspiren, desafíen y enriquezcan al público globalmente. Y lo más interesante es que mencionaron específicamente su deseo de abordar temas que a menudo son pasados por alto, historias de empoderamiento, de diversidad, de cambio social. La reacción inicial fue, como se pueden imaginar, una mezcla de asombro, admiración y, por supuesto, un torrente de preguntas. ¿Significa esto que dejarán de actuar? ¿Estarán involucrados en todos los proyectos? ¿Qué tipo de historias quieren contar? Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, pero también de debates apasionados sobre el futuro de la industria y el potencial de esta nueva productora. Muchos fanáticos, especialmente los que siguieron su relación en Senkalkam, lo vieron como la continuación lógica de su conexión, un paso natural para una pareja que demostró tener una sincronía increíble. Analizando un poco más esta noticia, podemos ver varias capas de significado. Primero, la valentía de salir de su zona de confort. Como actores, ya tienen un camino trazado y un gran éxito asegurado. Pero apostar por la producción implica un nivel de riesgo y responsabilidad mucho mayor. Significa estar detrás de cámaras, tomar decisiones creativas, financieras, de gestión. Es un cambio de perspectiva radical, y eso es algo digno de admiración. Segundo, el enfoque en el impacto social. En un mundo cada vez más consciente de los problemas que nos aquejan, que figuras públicas de su calibre decidan utilizar su plataforma e influencia para promover historias con mensaje es realmente significativo. Esto podría abrir puertas a temas que de otra manera serían difíciles de abordar en producciones de gran alcance. Piénsenlo, si Ande y Kerem ponen su sello en un proyecto, es casi seguro que atraerá una gran audiencia, y si esa audiencia es expuesta a historias que promueven la empatía, la comprensión y el cambio positivo, el impacto puede ser enorme. Tercero, la sinergia entre ellos. Después de haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso, donde demostraron una química innegable y una comprensión mutua en el set, es lógico pensar que esa misma dinámica se trasladará a su faceta como productores. Podrían complementarse perfectamente, Ande, conocida por su sensibilidad y su conexión con las emociones, y Kerem, con su visión estratégica y su energía incansable. Las primeras declaraciones de la propia Ande y Kerem en este sentido fueron muy reveladoras. Ande mencionó en una entrevista que siempre ha tenido la ambición de ir más allá de la actuación, de ser una voz en la creación de narrativas que reflejen el mundo en el que vivimos, con todas sus complejidades y matices. Kerem, por su parte, añadió que esta es una oportunidad para dar forma al futuro de las historias que queremos ver, para invertir en talento emergente y para contar historias que resuenen en corazones de todas partes. La noticia no solo tomó por sorpresa a los fans, sino también a la propia industria. Directores, guionistas y otros productores han reaccionado con entusiasmo, viendo en Nova Visionaries una nueva fuerza creativa con el potencial de revolucionar la forma en que se producen y se consumen las historias. Ya se rumorea que están en conversaciones para varios proyectos ambiciosos, incluyendo una serie documental sobre cambio climático y una película de drama inspirada en hechos reales que aborda la migración. Y hablando de la fecha, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, algunos teorizan que fue una forma deliberada de hacer una declaración, o un regalo, a sus fans en un día festivo, para que la noticia tuviera un impacto aún mayor y se sintiera como algo especial y memorable. Otros sugieren que fue simplemente el momento en que todos los acuerdos se cerraron y pudieron hacerlo público. Sea cual sea la razón, el hecho es que lo hicieron en un día que ya está cargado de significado para muchas personas, y eso sin duda amplificó la sorpresa y la repercusión. La reacción en las redes sociales fue, como mencioné, masiva. Millones de mensajes de apoyo, GIFs, memes y análisis detallados de las implicaciones de esta noticia inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de Senkalkam se sintieron especialmente emocionados, interpretándolo como una señal de que la conexión entre Ande y Kerem, aunque quizás ya no sea romántica, sigue siendo fuerte y productiva a nivel profesional. También hubo, como siempre, voces de cautela. Algunos se preguntan si tendrán el tiempo y la energía suficientes para mantener sus carreras de actuación activas mientras dirigen una productora. Otros expresan escepticismo sobre la capacidad de una nueva productora para competir con las grandes casas de producción ya establecidas. Sin embargo, la determinación y el talento de Ande y Kerem son innegables, y su historial de éxito habla por sí solo.
Lo que está claro es que este movimiento marca un antes y un después en sus carreras y potencialmente en la industria del entretenimiento turco y global. Están apostando por sí mismos, por su visión y por el poder de las historias para generar un cambio. Y eso en sí mismo es una noticia impactante y digna de celebrar. Así que para resumir los puntos clave de este torbellino de información, tenemos, Andercel y Kerem Bürsin han lanzado una productora llamada Nova Visionaries. Esta decisión, anunciada el 25 de diciembre de 2025, ha sorprendido a todos por su audacia y ambición. Su objetivo es crear historias con impacto social y cultural, abordando temas relevantes y dando voz a narrativas que a menudo son pasadas por alto. Este movimiento representa un paso significativo hacia adelante en sus carreras, no solo como actores sino como creadores, demostrando una visión de futuro y un compromiso con el poder del cine y la televisión para inspirar y educar. La noticia ha generado una ola masiva de reacciones, desde la admiración y la emoción hasta debates sobre el futuro de la industria. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante y sobre todo, que les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este sorprendente movimiento de Hande y Kerem. ¿Les parece una buena idea? ¿Qué tipo de historias creen que deberían producir? Dejen todos sus comentarios, sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Sus puntos de vista son muy importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, no olviden darle a *me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, lo más importante es suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias impactantes. Hasta la próxima.